Hoy vamos a hablar acerca de la ceguera espiritual y es un tema importantísimo, ya que muchas personas, por estar ciegos espiritualmente, no pueden ver las verdades del reino de Dios, no pueden ver las maravillas que hay en el reino de Dios, por tener una mente cegada, por tener su entendimiento cegado. Lamentablemente, la ceguera espiritual es un problema mundial, es un problema que está llegando a miles de personas y no es una enfermedad que se puede quitar con analgésicos, con antibióticos, no es una enfermedad que se puede tratar con un psicólogo, no es una enfermedad que se puede resolver con algunos cuantos consejos. La ceguera espiritual, como se dice, es espiritual. Y como es espiritual, solamente puede tratarse de manera espiritual. Una persona puede estar sana, puede caminar, hacer ejercicio, hacer muchas cosas buenas, pero puede encontrarse muerta espiritualmente. Una persona puede tener la vista muy buena, puede ver de muy lejos, puede tener los ojos brillantes y tener mucha claridad, pero es posible que espiritualmente no vea. Cuando hablamos de la ceguera espiritual, estamos hablando de un problema serio, estamos hablando de algo que según la Biblia es la condición donde una persona no puede comprender las cosas espirituales. Y aunque usted le explique, aunque usted trate de enseñarle de diversas maneras, no podrá comprender las verdades bíblicas o espirituales. La Biblia dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. No podemos entender ninguna de las cosas espirituales si no somos espirituales y si no tenemos clara la visión en cuanto a lo espiritual. Cuando hablamos de ceguera espiritual, estamos hablando de esa condición que las personas tienen de no poder ver a Dios, de no poder entender a Dios, de tener lagunas y dudas y de tener muchas cosas que no pueden ayudarle a comprender lo que Dios tiene para ellos o el mismo propósito de Dios para ellos. Por eso es necesario que hablemos de la ceguera espiritual. Quiero que vayamos a la Biblia y quiero que leamos Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este texto que acabamos de leer va a ser fundamental para entender por qué necesitamos a Jesús, para entender el papel de Jesús y para entender nuestra posición en el reino de Dios. Siempre las cosas producen un efecto. No hay algo que no produzca efecto. Todas las cosas que nos pasan alrededor tienen un efecto. Por lo tanto, la ceguera espiritual tiene causas y tiene consecuencias. Y hoy quiero compartirle brevemente algunas de las causas que producen la ceguera espiritual. ¿Cómo es posible que una persona no pueda entender lo de Dios? ¿Y cómo es posible que una persona no pueda entender lo espiritual? Bueno, hay algunas causas por las cuales las personas no pueden entender ni conocer a Dios. Una de ellas es el pecado. El pecado hace que las personas puedan estar distantes de Dios. El pecado es la violación de los mandamientos de Dios, es la violación al pacto de Dios, es la violación a lo que Dios ha establecido, es la violación de lo moral, de lo correcto. El pecado nos aleja de Dios y el pecado lo que puede hacer es oscurecer nuestro entendimiento espiritual y el pecado nos aleja de Dios. Así que ojo con esto. Una de las causas por las cuales muchas personas, millones de personas están cegadas espiritualmente es por el pecado. El pecado es la barrera principal
por la cual muchas personas no pueden ver, no pueden entender al mismo Dios. ¿Estamos acá, hermanos? La segunda causa por la cual una persona no puede, o es una persona está ciega espiritualmente, es por influencia de Satanás. Todos hemos escuchado más de alguna vez que Satanás trabaja constantemente para cegar a las personas y mantenerlas lejas de la verdad. Satanás tiene como plan alejarlo a usted de Dios, alejar a las personas de Dios. El plan de Satanás es que no conozcamos a Dios. Así que Satanás va a influenciar de una u otra manera. Satanás va a utilizar los medios de comunicación. Satanás va a utilizar la educación misma. Satanás va a usar los mismos medios de comunicación. Satanás utilizará miles de herramientas para cegar el entendimiento de las personas. ¿Por qué? Porque Satanás influencia. Y cuando Satanás influencia, hace que las personas no puedan ver, hace que las personas no puedan comprender, hace que las personas no puedan ver la luz de Cristo. Así que la segunda causa por la cual viene una ceguera espiritual es porque Satanás influencia negativamente a las personas. Y número 3, la ceguera espiritual viene por la dureza del corazón. Un corazón endurecido se vuelve resistente a la palabra de Dios, y la vida de una persona endurecida hace que la obra de Cristo no pueda entrar a su vida. Una persona que ha dejado que su corazón esté endurecido es una persona que estará ciega espiritualmente. Dios promete en la Biblia darnos corazón nuevo. Y la razón por la cual Dios promete en la Biblia darnos corazón nuevo es porque el corazón de muchas personas estuvo endurecido. Es porque el corazón de muchas personas está endurecido. Una persona con el corazón endurecido estará ciega, no podrá ver. Por mucho que nosotros tratemos de enseñarle el camino, de enseñarle la verdad bíblica, no podrá verla, no podrá entenderla, no podrá comprenderla, porque su corazón está endurecido. Esas son al menos 3 causas que yo creo que producen la ceguera espiritual de una persona. Ahora, toda causa tiene una consecuencia. Esto es parte de la ley. Toda causa tiene una consecuencia. ¿Y cuáles son esas consecuencias de una persona que está cegada espiritualmente? Estas consecuencias al menos son 3. Número 1, tiene incapacidad para discernir. Una persona que está cegada espiritualmente es una persona ciega que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, ni entre la verdad y la mentira. Es una persona que no tiene la capacidad de poder diferenciar entre lo que Dios quiere y lo que Dios aborrece. Una consecuencia que viene a las personas que están cegadas es que estas personas no puedan tener la capacidad de discernir cuando se trata de algo que Dios quiere o de lo que a Dios le agrada. Una persona cegada espiritualmente es aquella persona que no puede discernir entre la verdad y la mentira. Es posible que para él la mentira sea verdad, y es posible que para él la verdad sea una mentira, porque está ciego espiritualmente. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? También hay consecuencia de la ceguera espiritual, y otra consecuencia es hambre espiritual. ¿Por qué hay hambre espiritual? Porque una persona cegada, a pesar de buscar respuestas, a pesar de buscarle solución a su problema, nunca tendrá satisfacción en las cosas del mundo. Una persona cegada espiritualmente, haga lo que haga, nunca podrá encontrar satisfacción en el mundo. Siempre va a encontrar usted a testimonios o a personas diciendo: mire, yo pensé que haciendo esto iba a tener felicidad. Yo pensé que sumergirme en este pecado me iba a dar paz. Pensé que las drogas iban a hacerme olvidar. Pensé que el alcohol
iba a hacer que yo procesara las penas. Pensé que hacer esta acción iba a aliviar mi situación y nos damos cuenta que no. Siempre tendrá hambre espiritual una persona cegada, porque hay un vacío en las personas cegadas que no podrá llenarlo nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo con su poder soberano. Amén. Hay hambre espiritual y también como consecuencia, yo creo que esta es una de las consecuencias más duras y terribles que le puede pasar a una persona cegada, es que están separadas de Dios. Una persona que está cegada espiritualmente está como consecuencia separada de Dios, no está cerca de Dios. Aunque Dios quiera acercarse a él, Dios quiera salvarlo y Dios quiera relacionarse con él, esa persona no puede entender a Dios, no lo puede discernir, no lo puede conocer, no sabe los planes de Dios para él. Es una persona que está separada de Dios. Así que le he dado al menos 3 consecuencias importantes acerca de una persona cegada espiritual. Número 1, tiene incapacidad para discernir. Número 2, tiene hambre espiritual. Y número 3, es una persona que está en separación de Dios. Ahora, nosotros los creyentes, los que estamos acá, los que ya conocemos al Señor Jesucristo, hubo un momento donde el Señor nos liberó a nosotros de la ceguera espiritual. Todos aquí llegamos al Señor siendo ciegos. Amén. ¿Cuántos estuvieron ciegos? Todos. Todos, porque no conocíamos al Señor. Entonces el Señor nos ha liberado. Usted y yo somos un testimonio. Usted y yo somos un testimonio de la libertad, de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y quiero darle algunos versículos bíblicos que nos ayuden a recordar quiénes éramos nosotros, dónde estábamos nosotros y en la ceguera que nos encontrábamos nosotros. El primer versículo está en Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice la Biblia: porque en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo erais tinieblas. Eso dice la Biblia. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Tinieblas. Dice la palabra de Dios: mas ahora sois luz. Diga conmigo, ahora soy luz. Y esta luz es en el Señor. Por eso dice la Biblia: andad como hijos de luz. Usted y yo antes éramos tinieblas. Estábamos cegados. No entendíamos a Dios. Pensábamos que cuando aquel hermanito nos invitaba a la iglesia era ofensivo para algunos, era muy insistente. Pensábamos que estaban perdiendo el tiempo. No podíamos entender. Estábamos cegados. Y una persona cegada está en tiniebla. Por eso la Biblia dice que nosotros antes, en otro tiempo, éramos tiniebla, pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, se nos pide que andemos como hijos de luz. El mandato es: camina como hijo de Dios, camina en luz, porque ya no vives en tiniebla. Este es un mensaje para los creyentes. Ya no estamos en tiniebla, ya no vivimos en tiniebla, pues comportémonos como tal, como hijos de la luz, porque eso es lo que somos. Amén. Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1, versículo 13. Dice la Biblia: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién tenía potestad de nosotros? Las tinieblas. ¿Qué cosa es potestad? Es que las tinieblas tenían autoridad sobre nosotros. Estábamos en tinieblas. Las tinieblas tenían ese dominio sobre mi vida, sobre su vida. Era nuestra condición de antes. Dice la Biblia: vosotros, hermanos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde venimos nosotros? De las tinieblas hacia la luz. No éramos grandes cosas. Ni quiera Dios quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Estábamos perdidos en las profundas tinieblas. ¿Sabes qué hizo Jesús?
nos trasladó. Somos el resultado de trasladación. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos tiene en la luz. Hoy ya no soy hijo de las tinieblas, no pertenezco a Satanás. Cristo me ha trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese es un mensaje importante. Ahora bien, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 y 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 y 5. Le estoy recordando a través de la Biblia de dónde venimos, quiénes éramos y ahora quiénes somos en Cristo. Amén. Dice la Biblia: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Diga conmigo: yo no soy de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué dice la Biblia que nosotros ahora tenemos luz? Somos hijos de luz, somos hijos del día. Antes estábamos en tiniebla, pero ahora el Señor nos ha dado una nueva identidad. Tenemos luz, somos hijos de luz. Amén. Y por último, lea conmigo Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué somos, hermanos? Linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando una persona quiera humillarnos, cuando una persona quiera menospreciarnos, cuando una persona nos quiera quitar nuestra identidad, recordemos lo que el apóstol Pedro dice acerca de quiénes somos nosotros. Antes éramos hijos del diablo, antes estábamos en tinieblas, antes estábamos perdidos, éramos hijos de las tinieblas, pero ahora, dice la Biblia, soy linaje escogido. Diga conmigo: soy un linaje escogido. Pero no solo eso, dice la Biblia que somos real sacerdocio, nación santa, y me encanta lo que dice la Biblia: pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra adquirido? Le pertenecemos a Dios. Los cristianos somos propiedad del Señor. Nosotros somos propiedad del Señor, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué somos pueblo de Dios? ¿Para qué Dios nos adquirió? ¿Por qué Dios se hizo nuestro Señor? Dice la Biblia: para que anunciéis las virtudes. Aquí se da el propósito o el por qué nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Fuimos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros debemos ser, hermanos, luminares. Cada uno de nosotros debemos ser luz. Cada uno de nosotros debemos testificar de dónde venimos. No nos avergoncemos lo que éramos antes. Que no nos dé pena, que no le dé vergüenza de dónde usted viene. Sintámonos bendecidos saber que Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sintámonos bendecidos que Dios me ha adquirido a mí y que yo le pertenezco a Él. Esa es una tremenda bendición. Soy propiedad del Señor. Diga conmigo: yo soy propiedad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nosotros fuimos en un momento liberados de la ceguera espiritual. Usted no vino viendo espiritualmente. Usted no era un vidente espiritualmente. Era ciego. Yo era ciego hasta que lo encontré
o hasta que Él me encontró a mí. Amén. Ahora, la ceguera es una obra de Satanás. Y esto es importante porque Dios no ciega a nadie. Aunque Dios permite la ceguera en algunos casos, Dios no es el que ejecuta la ceguera espiritual. La ceguera es una obra de Satanás y eso está en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién ha cegado el entendimiento, hermanos? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. Y Satanás lo que ha hecho es cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué está pasando entonces con el mundo incrédulo? ¿Cómo están? Están cegados. Por muy bonito que le prediquemos, por muy inductivos que seamos en la palabra explicándoles, por muy elocuente que seamos explicándole, por tantas versiones que hay hoy de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos. Hermanos, aunque le dramaticemos, aquí podemos hacer reuniones de amigos, traer a los pecadores más grandes de Estelí y hacerles por aquí una demostración de que Dios los ama, de que están en pecado. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un drama de la silla del pecado, que el que se sienta allí no se puede levantar hasta que llega Jesucristo. Una persona puede estar viendo ese drama, una persona puede entrar a esta iglesia, escuchar las alabanzas, escuchar la palabra de Dios. Hay personas que no van a recibir este evangelio porque su mente está cegada por el Dios de este siglo. Esto es una noticia lamentable y difícil, pero es que las personas que le han dado lugar a Satanás, Satanás se ha apoderado de sus mentes y no les entrará la palabra de Dios al menos que el Señor haga un milagro con él como lo hizo con nosotros de salvarlos. De lo contrario, hermanos, esa mente está cegada, esa mente no da lugar a la luz. A veces yo he ido a predicar algunos eventos y predicando he tenido a veces a los alcaldes, he tenido a veces a autoridades superiores, he tenido a personas importantes, he tenido personas que están descarriadas y uno dice, después de estar, mientras uno está predicando, uno dice, esta persona hoy tiene que recibir a Jesús. Es que después de esta verdad que estoy diciendo, que este cliente no acepte a Jesús, ya es el colmo. Y saben algo, después de hacer el llamado, no han aceptado a Jesús. No podemos convencer a alguien que está cegado. Hermanos, el evangelio, dice la Biblia, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Podemos, hermanos, miren, hay gente que dice, si Dios hiciera milagros extraordinarios, la gente se convertiría. Hay gente que dice, si allí se levantara un muerto, todo Estelí se convertiría al Señor porque creerían que hay Dios. Jesús resucitó muertos, Jesús hizo milagros, Jesús sanó ciego. ¿Y saben qué decían muchos? Ese echa los demonios por el espíritu de Belcebú, es decir, está poseído de Satanás. Y él está echando fuera a los demonios por el mismo Satanás. Es mentira que las personas cambian y que las personas serán transformadas por ver algo. No, porque pueden ver y no las entienden. Pueden estar presentes y no podrán discernirlas. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos.
Y mientras ese entendimiento esté cegado, quien le predique, vea lo que vea esa persona, no podrá salir de esa ceguera espiritual, a menos que el Señor Jesucristo lo alcance con su misericordia. Esa es la verdad. Satanás opera, es el que obra en la mente de los incrédulos. Hermanos, no desgastemos nuestro tiempo más de nuestra fuerza y más de lo que podemos hacer por alguien. Hay gente que su mente está cegada y jamás habrá espacio para el evangelio. Lamentablemente, esa es la verdad. Pero yo vengo a enseñarle, para ir cerrando este tema, que Jesús tiene poder, y tiene poder para liberar la ceguera espiritual. Hermano, Satanás a mí me mantuvo cegado el entendimiento. A usted también lo mantuvo cegado. Usted nunca se imaginó. Hace poquito yo comentaba esto con alguien que no es creyente. Esto fue ayer. Entonces yo trataba de explicarle la fe a él y le decía: mira, esto es por fe. Este asunto es por fe. El Señor tiene poder para cambiar nuestras vidas. Yo nunca pensé llegar a la iglesia. Yo llegué siendo un jovencito de 15 años. Llegué siendo un jovencito que ahora yo digo, mucho menos no pensaba ser pastor, ni predicador, ni sabía. Pero antes de conocer a Cristo, yo jamás me imaginé a mis 15 años llegar a una iglesia. Estaba pensando como todos los adolescentes: vamos a ir a probar de todo, vamos a ir a conocer la vida, y allá cuando esté viejito, cuando ya no pueda hacer muchas cosas, entonces voy a buscar al Señor. Esos eran mis pensamientos. A lo mejor solo eran los míos, pero yo pensaba de esa manera. Yo digo, entregarme al Señor ahora a los 15 años, 14 años. No, un joven no está pensando en eso. No pensaba en eso porque mi mente estaba cegada. A los 12 años, en vez de estar estudiando y en vez de estar ayudando a mamá, me encontraba ya con vicios. A los 12 años, en vez de avanzar, a los 12 años estaba haciendo otras cosas indebidas. ¿Por qué? Porque mi entendimiento estaba cegado. Pero sabes, a los 15 años el Señor llegó y abrió mi entendimiento. Y hoy yo digo, lo mejor que me ha pasado a mí es que yo he conocido a Jesús. Le he entregado toda mi juventud al Señor. Sigo joven todavía. Le he entregado 15 años al Señor. Nunca en estos 15 años recuerdo haberme alejado del Señor. Han sido 15 años, hermanos, duros, pero se los he entregado al Señor. Desde los 15 años que llegué al Señor hasta hoy, 15 años después, estoy sirviéndole al Señor. Que yo me arrepienta de eso, jamás. Yo dije, me hubiese gustado haberlo conocido a los 8 años, a los 9 años. Perdí algunos días, perdí algunos años, pero nunca lo vi de esa manera porque mi entendimiento estaba cegado. A lo mejor usted ni se imaginaba en la iglesia, hermano. A lo mejor se imaginaba ya en las fiestas, en las pachangones y haciendo de todo. Pero hoy está aquí. Y la razón por la cual usted está aquí es porque el Señor lo ha liberado, lo ha rescatado. Y ya usted ya no es ciego. Hoy usted puede ver. ¿Sabes que Jesús tiene el poder para hacer eso? Jesús tiene el poder para liberar. Dice Isaías 42, versículos 6 y 7. Isaías 42, versículos 6 y 7. Refiriéndose a Jesús, dice la Biblia: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y aquí viene una promesa maravillosa para Jesús: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Esta promesa es para Jesús. Jesús tiene el poder para abrir los ojos y que las personas ciegas espiritualmente puedan ver al Cristo de gloria y de poder. Para las personas que están en prisión, aquellas personas que están siendo atadas por Satanás, Cristo tiene el poder para sacarlos de esa prisión. Aquellos que están en tinieblas y en oscuridad, Cristo tiene el poder para sacarlo de las tinieblas y de la oscuridad, porque Cristo es el único que puede liberarte. Tú puedes ir a un médico, puedes ir a un psicólogo, puedes ir a cualquier lado que tú quieras. Nadie te va a poder sanar la enfermedad de la ceguera espiritual. Solamente Cristo, con el poder que tiene, puede abrir tu entendimiento y poder ver la gloria de Dios. Amén. ¿Sabes que para eso apareció Jesús? Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero note lo que dice esta parte final de este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Cegar el entendimiento. El diablo ha cegado el entendimiento en los incrédulos. Esa es una obra de Satanás. ¿Para qué apareció Cristo? Para deshacer esas obras del diablo. Cuando yo digo que Cristo tiene poder para liberar, cuando yo digo que Cristo tiene poder para sacarte de las tinieblas, es porque es el único autorizado para que tú seas libre de la ceguera espiritual. Hermanos amados, quiero terminar diciendo que afortunadamente la Biblia nos da la posibilidad de poder recuperar la vista espiritual. Jesús vino al mundo para abrir los ojos de los ciegos. Jesús vino al mundo para llevarlos a la luz, para que salgan de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo lo podemos hacer, pastor? A través de la fe en Él. Nosotros podemos experimentar una transformación espiritual y podemos experimentar las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Cristo tiene poder para trasladarnos de las tinieblas a la luz. Cristo tiene poder para darnos vida. Cristo tiene poder para abrir nuestros ojos espirituales. Cristo tiene poder para abrir nuestro entendimiento y que podamos conocerle. Querido hermano, nosotros somos el resultado del poder de Jesús. Usted y yo le pertenecemos a Él porque Él nos ha liberado de esas tinieblas. ¡Qué bendición! Usted que está aquí en esta tarde, yo no sé si todos acá son cristianos. Conozco a muchos. Pero es importante que usted reflexione. ¿Está usted cegado espiritualmente? Ahora mismo usted puede tener una buena vista. Observa todo. A veces observamos hasta de más, porque así es la vista. Pero ¿cómo está espiritualmente? ¿Está usted viendo a Dios? ¿Comprende a Dios? ¿Puede discernir el plan de Dios para usted? ¿Está usted en el Señor? ¿Es Jesús su Señor? ¿Es Jesús su Salvador? Quiero decirle, si no lo es, esta noche el Señor tiene el poder para transformar su vida. Hace muchos años, más de 15 años, me pasó eso en una casa pequeña donde yo llegué ciego espiritualmente. Llegué caminando, pero espiritualmente estaba ciego. Miraba físicamente, pero espiritualmente no conocía a Dios. Y en ese lugar el Señor recobró mi vista y el Señor me dio vida. Y hoy puedo decir, por gracia de Jesús, tengo la bendita salvación. Todos tenemos un testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Hoy lo puede hacer el Señor con aquellos
que están cegados espiritualmente. Quiero que se ponga de pie y quiero que oremos y le demos gracias al Señor, porque usted era ciego, mas ahora ve. Porque usted estaba en tinieblas, pero ahora está en la luz. Porque usted estaba perdido, pero ahora tiene la vida. Porque usted no conocía a Dios, mas ahora lo conoce. Padre, yo no merecía la posición que tú me has dado. Señor, yo no merecía la salvación. Padre, yo no merecía la vida eterna. Oh mi Dios, yo no merecía nada de tu reino. Pero a ti te ha placido amarme, te ha placido salvarme, te ha placido liberarme, te ha placido abrirme mi entendimiento. Y hoy puedo decir: tú eres maravilloso conmigo, porque me has sacado de donde yo estaba perdido. Bendito mi Salvador, bendito Salvador, bendito Salvador.